Él había invitado a la empleada de limpieza a su elegante fiesta de gala, pero solo para humillarla. Sin embargo, cuando Valentina llegó, luciendo como una verdadera diva, pronto se dio cuenta de que había cometido un error monumental. Antes de sumergirnos en esta historia de giros inesperados, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para que puedas seguir disfrutando de lo que tenemos preparado para ti. Era temprano, apenas las 7 de la mañana, y Valentina estaba arrodillada, con esfuerzo y dedicación, puliendo el suelo de mármol frío. Llevaba ya 2 horas trabajando, como todos los días durante los últimos 3 años. En la mansión, el lujo estaba presente en cada rincón, incluso en los picaportes de las puertas. Su tarea era clara, todo debía brillar, impecable, como si fuera nuevo. Las 42 habitaciones, los largos pasillos, los enormes ventanales con vistas privilegiadas a la ciudad. Todo debía estar en su lugar para recibir las frecuentes visitas de negocios de Augusto Belmont, un hombre que no aceptaba menos que la perfección. Mientras bajaba por las escaleras, Valentina se encontró con Augusto en el umbral del vestíbulo, ajustándose la corbata Hermès frente al espejo, con el teléfono pegado al oído. Había comenzado su día hablando de cifras que para ella no significaban nada, más que un misterio lejano. A sus 45 años, Augusto era el rostro de un imperio inmobiliario que construía rascacielos con la misma facilidad con la que uno arma castillos de naipes. Su apellido, un sello de poder que abría puertas, imponía respeto, sobre todo, generaba miedo. Todos sabían quién era, y él se aseguraba de que lo supieran. «Quiero todos los detalles listos para el jueves», ordenó, sin mirarla siquiera, mientras se dirigía hacia la sala principal. La fiesta debía ser perfecta, dijo, sin un atisbo de duda. Solo 200 invitados, nada más, nada menos. Valentina, sin levantar la vista de su trabajo, asintió en silencio. Su enfoque permanecía en la mancha persistente cerca del comedor. Probablemente, una mancha de vino caro derramada durante alguna de las cenas de negocios. Había aprendido a hacerse invisible, a ser parte del mobiliario, a vivir en el silencio que le aseguraba su supervivencia. Así, sin atraer la atención, continuaba con su labor. Pero de repente, Augusto rompió el silencio. «No necesito más camareros», dijo mientras se paraba frente a ella. Su mirada la atravesó como si fuera un objeto en su camino. Valentina sintió el peso de su mirada, como si intentara leerla, analizarla, casi como si fuera un cuadro para admirar. Se levantó lentamente, las rodillas adoloridas, las manos rojas por el trabajo. Se limpió las manos en su delantal azul, ese que usaba todos los días. Y entonces, la voz de Augusto interrumpió sus pensamientos. «Valentina, necesito hablar contigo». El corazón de Valentina se aceleró mientras asintió con la cabeza y comenzó a guardar sus productos de limpieza, ya intuyendo que algo no estaba bien. Se acercó a la chimenea de mármol, mirando el cuadro que colgaba sobre ella. Era una pintura de algún artista europeo de renombre, pero para Valentina, los nombres de esos artistas no importaban. «El jueves será la gala anual», dijo Augusto, como si nada, mientras se mantenía inmóvil. «Te encargarás de la limpieza final antes de que lleguen los invitados». Valentina asintió, tratando de mantener la calma, pero algo en su tono cambió. «Este año será diferente», agregó, y el mundo de Valentina se detuvo. «Este año no solo limpiarás, participarás», continuó él con una sonrisa torcida. Valentina sintió que algo en su estómago se retorcía. ¿Cómo podía participar en algo tan ajeno a su realidad? Augusto se giró hacia ella con una sonrisa maliciosa. «Como invitada». Las palabras cayeron como una pesada losa sobre ella, aplastando cualquier esperanza de que aquello fuera una broma. En 3 años, nadie la había tratado como una persona, solo como una sombra que pasaba desapercibida. «Te vestirás apropiadamente y asistirás a la fiesta. Comerás en la mesa principal, hablarás con mis invitados, actuarás como si fueras una más», dijo con una calma inquietante. Valentina entendió en ese momento lo que se avecinaba, una trampa cuidadosamente preparada para verla fracasar. «No entiendo», murmuró ella, pero él ya caminaba a su alrededor, observándola con ojos de juez. «Quiero que aprendas algo. Quiero que entiendas tu lugar en el mundo», agregó, y el frío de su voz hizo que Valentina sintiera un escalofrío. El deseo de Augusto no era otro que hacerla sentirse fuera de lugar, humillarla frente a todos. «No te preocupes si no sabes cómo comportarte. Estoy seguro de que todos entenderán perfectamente de dónde vienes», dijo con un desprecio que le caló en lo más profundo del alma. Valentina se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. No iba a darle el gusto de verla derrotada. «Puedes irte. Recuerda, el jueves a las 8 en punto». «Ni un minuto tarde», dijo mientras se alejaba, dejándola sola en ese vasto salón lleno de lujo que nunca sería suyo. Las lágrimas amenazaron con escapar, pero Valentina las detuvo antes de que pudieran caer. Llorar no cambiaría nada.
Augusto creía que conocía a Valentina, que era solo una empleada desesperada que había tocado su puerta 3 años atrás pidiendo trabajo. Pero lo que no sabía era que había contratado a una mujer con un pasado olvidado, pero nunca muerto. Esa tarde, mientras limpiaba la biblioteca privada, Valentina encontró algo que cambiaría todo. Un papel, escondido entre las páginas de un libro de arte contemporáneo. Era una foto antigua, de revista, y la sangre se le heló al verla. Era ella, en una gala benéfica, vestida de rosa Valentino, rodeada de empresarios, políticos y celebridades. El pie de foto dejaba claro quién era: Valentina Rossi, heredera del imperio textil Rossi. Lo que en su momento fue un sueño de lujo, una vida entre la alta sociedad, se desplomó cuando su familia perdió todo en inversiones fallidas. En un abrir y cerrar de ojos, Valentina perdió su apellido, su fortuna y su lugar en el mundo. Pero esa imagen, esa foto, era su puerta a la revancha. Sabía que la invitación de Augusto no era una oportunidad, sino un intento de humillarla, pero Valentina ya no era la misma. Iba a asistir a la fiesta, pero no como la empleada invisible que él esperaba. Valentina Rossi regresaba, no como la hija de una familia caída, sino como la mujer poderosa y refinada que una vez fue. El mundo recordaría su nombre, no por su caída, sino por su regreso. Al amanecer del día siguiente, Valentina se despertó con una determinación renovada. No tenía dinero para un vestido costoso, ni para joyas deslumbrantes, pero tenía algo más poderoso: el recuerdo intacto de quién era realmente. Mientras limpiaba la gran mesa del comedor, escuchó a Augusto hablar por teléfono. Sí, Roberto vendrá, será inolvidable, dijo, soltando una carcajada. Valentina sonrió para sí misma. El jueves sería el día en que todo cambiaría. Él había preparado una sorpresa especial para la gala del jueves, pensando que Valentina sería solo una pieza más en su juego. Mi sirvienta nos va a dar una lección sobre aspiraciones sociales, dijo con tono condescendiente, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras tanto, Valentina continuaba con su trabajo, deslizando el trapeador sobre la madera de caoba del salón, pero ahora con una media sonrisa que se asomaba en sus labios, una sonrisa que anunciaba algo mucho más grande. Augusto, tan confiado en su victoria y tan seguro de que su plan de humillarla sería un éxito rotundo, no se percataba de que la mujer frente a él había sido educada en los salones de Viena, con los mejores maestros de protocolo, que dominaba varios idiomas y sabía más de arte, música y literatura que la mayoría de los invitados a la gala que él tan cuidadosamente había seleccionado. Durante esa tarde, Valentina había pasado horas repasando la lista de asistentes, y muchos de los nombres le eran familiares. Roberto Castellano, el magnate del petróleo que siempre le había mostrado respeto en cada evento social. Marina Tavares, la esposa del ministro, que alguna vez había destacado su gusto por el arte. Carlos Montenegro, el banquero que intentó hacer negocios con su familia antes de su caída. ¿La reconocerían en ese evento? No se trataba de si la reconocían, sino de si tenían el valor de admitir frente a Augusto que esa mujer, que trapeaba el suelo de su mansión, había sido una de las figuras más respetadas en el círculo social al que ahora intentaban pertenecer. El miércoles, Valentina salió en busca de algo digno de su regreso, un vestido que le devolviera su dignidad. Había ahorrado cada moneda de su salario, pero ni siquiera se acercaba al presupuesto necesario para comprar algo apropiado para una gala de tal magnitud. Entonces recordó a Elena Marchetti, la costurera italiana que había trabajado durante años para la familia Rossi. Elena vivía en una casa modesta en el centro de la ciudad, pero su habilidad con las agujas era única. Cuando Valentina llegó a la casa de Elena, la modista la recibió con los brazos abiertos, exclamando: «¡Mamma mía! ¿Dónde te habías metido?». Ambas se abrazaron con emoción, reconociendo tanto el dolor de los años perdidos como la alegría del reencuentro. Elena, a sus 70 años, mantenía el fuego en sus ojos que la había caracterizado como la modista más solicitada de la alta sociedad. Valentina le pidió ayuda sin rodeos. Le explicó la situación, sin entrar en detalles dolorosos, pero dejando claro que se trataba de una ocasión especial. Elena, sin dudarlo, la interrumpió: «No digas más, eres una Rossi y las Rossi no pisan una fiesta sin deslumbrar». La condujo a una habitación trasera donde guardaba sus creaciones más preciadas. Allí, colgado de la pared, estaba un vestido que cortó la respiración de Valentina. Era de seda italiana, de un rojo profundo. El escote era elegante, pero sin ser ostentoso. Las mangas largas de encaje delicado terminaban en una falda que se abría con una ligera cola. Bordado a mano con hilos dorados, parecía una obra de arte. Elena explicó que lo había creado 2 años antes para una clienta que nunca lo recogió. «Siempre supe que esperaba a la persona adecuada», dijo Elena con una sonrisa nostálgica. Cuando Valentina se probó el vestido, fue como si éste estuviera hecho para ella. Se ajustaba perfectamente, como un secreto cuidadosamente guardado.
Era todo lo que había soñado, ni demasiado llamativo, ni demasiado discreto, sino una declaración de elegancia que hablaba por sí sola. No puedo aceptarlo, susurró Valentina, con el corazón lleno de gratitud. Elena la miró fijamente y, con firmeza, le respondió, este vestido no es solo para ti, es justicia. Está hecho para momentos como este, para recordar al mundo quién eres. Además, Elena le ofreció un conjunto de joyas heredadas de su abuela, un collar de perlas naturales con broche de diamantes, pendientes brillantes y una pulsera delicada pero sofisticada. Quiero que recuerdes algo, dijo Elena, tomando las manos de Valentina. La clase no se compra, la elegancia no se aprende, y la dignidad. Bambina, la dignidad nadie te la puede quitar. Naciste con ella. Solo la habías dejado dormir un tiempo. Con el vestido cuidadosamente guardado en su funda y las joyas envueltas con cariño, Valentina salió de la casa de Elena, con un nuevo brillo en sus ojos. Caminó por las calles, mirando su reflejo en los escaparates. Lo que vio no fue a una simple empleada doméstica, sino a Valentina Rossi, la mujer que una vez fue el centro de todas las miradas. Se sentía más fuerte que nunca, lista para reclamar lo que le correspondía. El jueves, la mansión Belmont estalló en un frenesí de actividad. Floristas, camareros, decoradores y músicos trabajaban sin descanso, ultimando cada detalle para lo que prometía ser el evento del año. Valentina participó en los preparativos durante el día, pero su mente estaba centrada en algo mucho más importante. A las 5 de la tarde, terminó su jornada y subió a su habitación en la Guardia, una habitación sencilla, funcional, sin lujos, pero su refugio. Se duchó con calma, disfrutando de cada momento como si también estuviera lavando las heridas del pasado. Se pintó las uñas de rojo profundo, el color que había elegido especialmente para esa noche. El vestido se deslizaba sobre su piel como una segunda piel. Las joyas brillaban con discreción, solo lo necesario. Su cabello lo recogió en un moño bajo y elegante, dejando algunos mechones sueltos que acariciaban su rostro. El maquillaje, sencillo pero preciso, resaltaba sus ojos verdes, esos que siempre hablaron por ella, incluso en silencio. Cuando se miró al espejo, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Allí estaba la mujer que había posado en portadas de revistas, que cenaba con diplomáticos, que negociaba con CEOs con firmeza y seguridad. Era ella, la misma. Siempre lo había sido, solo que el mundo lo había olvidado, y ella misma lo había olvidado. El sonido de los cristales chocando y las risas de los invitados la sacaron de su trance. Era el momento. Tomó el pequeño bolso que Elena le había prestado, respiró profundamente y salió de su habitación. Cada paso que dio por la escalera de servicio tenía un propósito. No caminaba como una sirvienta nerviosa, sino como una mujer que volvía a tomar su lugar. Desde lo alto de la escalera, observó el salón principal, todo estaba lleno de lujo y luz. La élite de la ciudad ya estaba allí, rodeada de copas de champán y conversaciones vacías. Y en medio de todo eso, como un emperador satisfecho, estaba Augusto, rodeado de adulaciones y risas falsas. Mientras contaba una historia, Roberto Castellano, con su vaso de whisky en mano, levantó la mirada y la vio. El vaso quedó suspendido a medio camino de sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par, y un susurro cargado de incredulidad escapó de sus labios. No puede ser. A su lado, Marina Tavares giró la cabeza, y la copa tembló entre sus dedos. Abrió los ojos como platos, incapaz de creer lo que veía. En ese momento, los murmullos se apagaron, las conversaciones se interrumpieron, y un silencio elegante comenzó a envolver la sala. Carlos Montenegro dejó caer su tenedor, la esposa del embajador francés tiró del brazo de su marido, y el ministro de Finanzas parpadeó, tratando de confirmar si lo que veía era real o solo producto de su imaginación. Y entonces, Valentina comenzó a caminar. Cada paso que daba era una declaración de intenciones. No caminaba, desfilaba. Su andar era seguro, firme, como el de una mujer que reclamaba lo que le pertenecía. La sala se abrió a su paso, como el mar que reconoce a su reina. 200 personas dejaron de hablar para ver cómo una mujer vestida de rojo volvía a ocupar el trono que una vez fue suyo. Augusto notó el cambio en la atmósfera. Su sonrisa se torció, desconcertado por las miradas a su alrededor. Se giró lentamente, esperando ver a la criada fuera del lugar que tanto había planeado ridiculizar. Pero lo que vio fue a Valentina Rossi, la mujer que él nunca imaginó que se levantara de su caída. Lo que encontró en ese momento lo dejó sin palabras. «Buenas noches, Augusto», dijo Valentina con una voz suave, pero con una firmeza que la hacía destacar. «Gracias por la invitación, es muy considerado por tu parte». Augusto la miró como si estuviera viendo un fantasma. Aquella no era la mujer que él había conocido durante tanto tiempo. Esta no era la empleada de su casa, con su uniforme gris y sus tareas domésticas. Frente a él estaba Valentina Rossi. Roberto Castellano,
aún con los ojos muy abiertos, se acercó a ella sin poder creer lo que veía. Valentina Rossi. «¿Eres tú de verdad?», dijo, como si esas palabras se pudieran pronunciar solo en voz baja para que nadie más las escuchara. El nombre resonó por todo el salón, como una campana antigua que despertaba memorias olvidadas. Valentina Rossi. Como si alguien hubiera encendido una chispa, los murmullos comenzaron a extenderse de rincón a rincón entre los presentes. Algunos la recordaban perfectamente, otros solo por el apellido, pero todos sabían lo que esa presencia significaba. «Hola, Roberto», respondió ella con total naturalidad, tendiéndole la mano. «Un placer verte de nuevo». Roberto, aún incrédulo, besó su mano con una reverencia que solo se hacía hacia una reliquia sagrada. Confundido, tartamudeó: «¿Pero qué haces aquí? ¿Conoces a Augusto?». En ese instante, Marina Tavares se acercó, con lágrimas de emoción en los ojos. «Valentina». «Valentina Rossi», dijo con incredulidad, su voz quebrada. «Cielo santo, has desaparecido. Todos estos años te hemos buscado en cada evento. No sabíamos qué había pasado contigo». Y allí estaba, de nuevo, entre ellos. No como una sombra del pasado, sino como una presencia firme, con dignidad intacta, como alguien que nunca debió haberse ido. Solo había estado esperando el momento adecuado para regresar. Augusto, al ver la reacción de todos, se quedó pálido. Parecía que su cerebro trataba de procesar lo que ocurría. Aquella mujer, que durante años había limpiado el suelo de su mansión, ahora estaba rodeada de las figuras más influyentes de la ciudad, tratada como una estrella de cine, como una amiga que había regresado de un exilio dorado. Él, que siempre se había creído el centro del universo en su propia fiesta, ahora pasaba a un segundo plano. Todos la miraban a ella, la escuchaban a ella, la admiraban a ella. «Perdón», logró decir finalmente, su tono más agudo de lo que pretendía. «¿Os conocéis?». Carlos Montenegro soltó una breve carcajada y le dio un par de palmadas en la espalda. «¿Qué si la conocemos, Augusto?». Valentina Rossi era una de las mujeres más influyentes de toda la élite brasileña. Su familia tenía empresas por todo el mundo. Augusto repitió el nombre en voz baja, sin entender aún lo que sucedía. Claro, había oído hablar de ella, pero ¿cómo encajaba eso con la mujer que había estado limpiando su baño? «Sí, tuvieron problemas financieros, ¿no?», comentó, intentando buscar una explicación lógica para lo que estaba viviendo. Valentina asintió, su sonrisa serena nunca abandonó su rostro. «Fue una época difícil. Mi padre arriesgó demasiado en mercados que no dieron lo esperado. Luego vino la crisis global y lo perdimos todo. Pero bueno, la vida sigue, ¿no?». En ese momento, algo en los ojos de Augusto cambió, no de alegría, sino de comprensión. Esa mujer que había despreciado y explotado durante 3 años no era una trabajadora doméstica cualquiera. Era alguien que, en otro tiempo, podría haberle comprado su casa al contado. La culpa se instaló en su pecho como una piedra pesada y fría. La cena comenzó a servirse a las 9 en punto, pero para sorpresa de todos, incluido Augusto, Valentina fue ubicada en la mesa principal. No en una esquina escondida. Augusto había cambiado la distribución a último minuto, y ahora ella estaba entre el embajador de Francia y frente a Marina Tavares, en el primer plazo. Salmón ahumado con alcaparras. Marina no pudo contener más su curiosidad. «Querida Valentina, ¿puedo preguntarte qué pasó de verdad con Industrias Ross? Un día estabas expandiéndote por Europa y al siguiente desapareciste». El comedor se sumió en un silencio tenso. Muchos disimulaban, pero todos escuchaban cada palabra. Augusto dejó de cortar su carne, como si el aire ya no le llegara. Valentina tomó un sorbo de vino tinto antes de hablar, con esa voz cálida que no perdía elegancia ni al tratar temas duros. «Mi padre era un visionario, pero ya sabes cómo es eso. A veces las visiones nos ciegan. Apostó fuerte por mercados emergentes, y cuando la crisis golpeó, todo se vino abajo en cuestión de meses». «¿Y tu familia?», preguntó Montenegro, genuinamente interesado. «Papá no soportó la magnitud del desastre. Murió de un infarto al poco tiempo. Mamá cayó en una depresión que no superó en 6 meses. Perdí a mis padres y todo lo que alguna vez consideré mío». El silencio que siguió fue diferente. No incómodo, sino respetuoso. Varios bajaron la mirada, afectados por la historia. Otros, como Roberto Castellano, negaban con la cabeza. «Recuerdo a Giuseppe», dijo Roberto, pensativo. «Era un hombre admirable». «Debió ser durísimo», murmuró Montenegro. «Para él lo fue, pero él siempre me enseñó que la verdadera riqueza está aquí», dijo Valentina, tocándose el pecho. «En lo que uno sabe, en cómo se comporta, en lo que no puede comprarse ni robársele». Augusto tragó saliva. Recordó todas las veces que la trató como a una cualquiera.
Las órdenes secas, las miradas despectivas, las humillaciones sutiles que le había infligido. ¿Y cómo acabaste?, preguntó Marina, sin atreverse a terminar la frase. Trabajando para Augusto, dijo Valentina, mirándole fijamente a los ojos. La tensión en el aire era palpable, pero ella no vaciló. Después de perderlo todo, descubrí que los amigos de la alta sociedad son como flores de invernadero, bellos mientras el clima es ideal, frágiles cuando cambian las condiciones. En mi país, madame, dijo el embajador francés, frunciendo el ceño, admiramos profundamente a quienes enfrentan las dificultades con dignidad. Es ahí donde se ve el carácter verdadero. Estoy totalmente de acuerdo, agregó la esposa del ministro. Valentina, siempre has tenido una clase que va más allá del dinero. Recuerdo cuando organizaste aquella gala para niños en situación vulnerable, continuó Marina. Recaudaste 2 millones en una sola noche. Augusto estuvo a punto de atragantarse. 2 millones en una noche. Su empleada doméstica. Sí, fue una noche muy especial, respondió Valentina, relajada por primera vez. Con ese dinero conseguimos construir 3 hospitales pediátricos. ¿Hospitales?, exclamó Augusto, sin poder controlar el volumen de su voz. La familia Rossi tenía como prioridad los proyectos sociales, explicó Roberto. Valentina coordinaba muchos de ellos personalmente. La conversación siguió, y con cada minuto, Augusto se hundía más en su asiento. Ella hablaba francés con fluidez, comentaba sobre política internacional con el embajador y opinaba sobre arte con gran soltura. Aquellos a quienes él admiraba y respetaba ahora asentían ante cada palabra de Valentina. Valentina, dijo Carlos Montenegro mientras servían el plato principal. Aún conservo aquel monet que tu padre me vendió antes de que empezaran los problemas. Es de lo más valioso que tengo en casa. Sí, susurró ella emocionada. Giuseppe quería que esa pieza terminara con alguien que de verdad supiera apreciarla. Augusto dejó caer el tenedor, completamente desconcertado. Estaban hablando de Monet como si fuera un recuerdo familiar. ¿Quién demonios era esa mujer? Durante el postre, de chocolate belga con frutos rojos, Marina hizo la pregunta que todos evitaban. Valentina, ¿y ahora qué? Con tus contactos, tu historia, ¿no te planteas volver a emprender? Valentina respiró hondo. No es tan fácil. El mundo empresarial tiene mala memoria para el éxito y peor para el fracaso. Y empezar de nuevo requiere capital. Bobadas, interrumpió Roberto, golpeando la mesa con entusiasmo. Tú tienes lo que el dinero no puede comprar, credibilidad. Yo te financiaría sin pensarlo, añadió Montenegro. Yo también, dijo el embajador, con una sonrisa. Tu padre fue uno de los hombres más íntegros que conocí. Su hija merece nuestra confianza, dijo el embajador francés, inclinándose hacia ella. Mademoiselle, si alguna vez le interesan los mercados europeos, puedo presentarle a varios inversores en París. Augusto no podía creer lo que escuchaba. En una sola noche, su empleada había recibido más ofertas que él en meses. Y no de cualquiera, sino de gente con poder real. Se lo agradezco de corazón, dijo Valentina conmovida, pero con una calma que desbordaba elegancia, pero antes tengo que cerrar algunos capítulos personales. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, pero para muchos, especialmente para Augusto, aquella velada se convirtió en mucho más que un evento social. Fue una lección que jamás olvidaría. Valentina paseaba por la sala con una confianza tan natural que desarmaba a cualquiera. Cada paso que daba era intencional. No caminaba como una sirvienta nerviosa, sino como una mujer que había regresado a su lugar. Augusto, desde su rincón, la observaba, completamente desconcertado. Era imposible no notar cómo se desenvolvía entre empresarios, diplomáticos y políticos, como si hubiera nacido en ese mundo. Y quizás, pensó él, tal vez sí lo había hecho. Entonces, fue testigo de una escena que le revolvió el estómago. Se acercó a una mesa donde un grupo de emprendedores discutía sobre inversiones en proyectos ecológicos. Uno de ellos hablaba sobre un ambicioso proyecto en la Amazonía. Demasiado arriesgado, decía con tono escéptico. Requiere una inversión inicial brutal y ni siquiera hay garantía de retorno. Valentina, con una media sonrisa, intervino sin vacilar. No necesariamente, dijo con una calma que desarmaba. Algunos de los proyectos medioambientales mejor diseñados han generado rentabilidades sorprendentes. Todo depende del modelo de negocio. Si combinas créditos de carbono con ecoturismo de bajo impacto, podrías triplicar la inversión en menos de 5 años. Hubo un silencio en la mesa. Nadie esperaba ese nivel de análisis, y mucho menos de una mujer que algunos aún pensaban que estaba allí por casualidad. ¿Tienes datos que respalden esa proyección?, preguntó uno de los curiosos, evidentemente intrigado. Sí, respondió Valentina con seguridad, hace 6 años diseñé un modelo muy similar para una empresa canadiense. Superaron sus expectativas en menos de 3 años. Augusto,
que se había acercado fingiendo mirar la bandeja de bebidas, sintió como si le hubiera caído un balde de agua fría. Era ella, la misma mujer que había visto fregando los suelos de su casa durante 3 años, la que recogía sus camisas del suelo como si no tuviera historia, como si no existiera fuera de su pequeño mundo de tareas. La que ahora hablaba con soltura sobre estrategias financieras y mercados internacionales con los hombres más poderosos del país. Valentina, dijo uno de los empresarios, claramente impresionado. Tienes que volver al mundo de los negocios. Es un crimen dejar que una mente como la tuya no esté liderando algo grande. Marina, que también había acudido al grupo, asentía entusiasmada. Deberías plantearte abrir tu propia consultora. Con tu experiencia, sería un éxito desde el primer día. Y fue en ese momento cuando Augusto sintió como si una verdad amarga le estallara en la cara. Había tenido en su casa durante años a una de las mentes más brillantes del país y no solo la había ignorado, sino que la había menospreciado, le había dado órdenes sin mirarla a los ojos, la había tratado como si no fuera más que una sombra. La conversación seguía fluyendo con naturalidad entre Valentina y los empresarios, mientras él se sumía cada vez más en su propia incomodidad. Cerca de las 11 de la noche, cuando los últimos invitados comenzaban a marcharse, Roberto Castellanos se acercó a Augusto con un gesto serio. «Augusto, necesito unas palabras contigo a solas». Se alejaron discretamente hacia un rincón del salón, fuera del alcance de las miradas curiosas. «Escúchame bien», dijo Roberto con tono grave. «No sé qué tipo de relación profesional tienes con Valentina, pero espero que sepas valorar el tesoro que tienes delante. No exagero. Es una de las mujeres más inteligentes y mejor conectadas que conozco. Si tienes algo de visión, la traerás como socia o consultora. Te cambiará la vida, literalmente». Augusto tragó saliva, incapaz de articular una respuesta coherente. «Y otra cosa», continuó Roberto, bajando la voz, «Valentina es una persona íntegra. Incluso cuando la hieren, jamás devuelve el golpe. Pero si tú no la tratas como se merece, seré yo quien te lo reclame personalmente». La amenaza no era velada, era clara. Castellano, uno de los hombres más influyentes del país, acababa de dejar claro que Valentina estaba bajo su protección. «Entiendo», murmuró Augusto, con la voz tensa. «Más te vale». Cuando el último coche abandonó la entrada y la música se apagó por completo, solo quedaban ellos dos en la casa. Valentina recogía algunas copas olvidadas, como si todo lo vivido esa noche no hubiera cambiado nada. «Valentina, basta», dijo Augusto con una voz suave que ella nunca le había escuchado antes. Se giró con las copas aún en las manos. «¿Qué ocurre, señor Belmont?», preguntó ella, sin inmutarse, como si la conversación de esa noche ya no la afectara. «Quiero hablar de estos 3 años. De cómo te traté, de quién eres realmente». Ella dejó las copas sobre una mesa y se quedó en silencio, esperando. «No lo sabía», confesó él, finalmente, con tono de arrepentimiento. «No tenía idea de quién eras cuando entraste en mi casa». «¿Y si lo hubieras sabido?», preguntó ella, desafiante. «Bueno, supongo que tampoco habría cambiado nada». Y ahí estaba la verdad. Valentina asintió levemente, reconociendo que lo que él acababa de admitir era, al fin, lo que necesitaba escuchar. «Me juzgaste por lo que pensabas que era», continuó Valentina con calma. «Me despreciaste porque creías que valías más. Saber que fui rica no cambia el hecho de que tú juzgas a las personas por lo que tienen, no por lo que son». Augusto bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía verdadera vergüenza. «Quiero compensarlo», dijo, buscando una salida. «Quiero ofrecerte un puesto como consultora senior en la empresa. Un sueldo acorde a tu experiencia. Una participación en beneficios». «¿Y por qué ahora?», interrumpió Valentina con frialdad. «Porque tus amigos me validaron». Augusto no supo qué responder. Cualquier palabra sonaba vacía. «Lo pensaré», dijo Valentina finalmente. «Pero no por gratitud, y desde luego no por tu aprobación. Si acepto, será bajo mis condiciones». Comenzó a subir las escaleras, pero antes de irse, se detuvo y se volvió hacia él. «Esta noche has aprendido algo sobre mí. Espero que también hayas aprendido algo sobre ti». Y desapareció por el pasillo, dejando atrás a un Augusto que no sabía cómo corregir el mayor error de su vida. A la mañana siguiente, Valentina despertó a las 5, como de costumbre. Pero esta vez, no se levantó para limpiar. Estuvo sentada en el borde de la cama, en silencio, procesando todo lo que había ocurrido. Por primera vez en 3 años, no sabía exactamente cuál era su lugar en esa casa. A las 6:30, bajó a la cocina, como siempre. Pero esta vez, se encontró con Augusto ya despierto, tomando café solo en la mesa que ella solía servirle. Estaba en bata, despeinado, con unas ojeras que hablaban de una noche sin dormir. «Buenos días», dijo ella, caminando hacia el armario donde guardaba su delantal. «No, Valentina», se levantó él rápidamente.
No hace falta. Quiero decir, después de lo de anoche. ¿Después de qué? Preguntó ella, con la mano aún en la puerta del armario. Todavía vivo aquí, ¿no? Sigo necesitando este trabajo, ¿no? Hasta donde sé, no ha cambiado nada. Augusto se pasó la mano por el pelo, incómodo. Después de lo que supe sobre ti, ¿sobre quién eres? Soy la misma que ayer, interrumpió ella con calma. Lo único que ha cambiado es lo que tú sabes. Eso no me convierte en alguien diferente. Comenzó a preparar el desayuno, pero ya no lo hacía como antes. No era su misión. Ahora lo hacía con eficiencia, profesionalidad, la de alguien que hace bien su trabajo porque así lo elige, no porque se lo ordenan. A las 7:15, el teléfono de Augusto vibró. Era Castellano. Augusto, tenemos que hablar. Urgente. Estoy de camino. Llegaré en 20 minutos, colgó antes de que pudiera contestar. Augusto miró a Valentina, que ponía la mesa como siempre, pero ahora él la veía con otros ojos. Castellano, murmuró. Imagino que es sobre la expansión en Asia, respondió ella sin mirarle siquiera. ¿Cómo lo sabes? Estaba sirviendo copas en la mesa de al lado. Y aunque no me veías, yo estaba allí. Siempre estuve. Con los años, Valentina había perfeccionado una habilidad poco común, escuchar sin que nadie notara que estaba prestando atención. Un talento útil cuando tu trabajo consiste en estar presente, pero invisible. Esa mañana, en la cocina aún en penumbra, Valentina hizo una pausa mientras secaba una taza. Miró a Augusto con una mezcla de calma y certeza que lo desconcertó. «¿Estabais hablando de inversiones en Singapur?» «No», dijo, con un tono tranquilo, pero firme. «Puede que me equivoque, pero creo que lo de Roberto no era solo una charla amistosa. Tiene pinta de que quiere hablar de una posible sociedad». Augusto levantó la vista sorprendido, sin saber qué esperar de ella. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. 20 minutos después, Roberto Castellano entró en la casa acompañado de Carlos Montenegro. Ambos caminaban con paso firme, hablando en voz baja, como dos hombres que ya lo tenían todo decidido. Augusto los recibió en el salón principal, intentando mantener la compostura, pero sabía que algo había cambiado. Valentina apareció discretamente con una bandeja de café y unas pastas, como tantas otras veces. Se movía con naturalidad, con ese aire tranquilo y sereno que parecía envolverlo todo. Pero algo había cambiado. Esta vez no fue invisible. Esta vez, los invitados se levantaron al verla. «Valentina», dijo Roberto, sonriendo al verla, «qué alegría verte. Espero que hayas descansado después de la fiesta». «Muy bien, gracias», respondió ella sirviendo el café con elegancia y sin esfuerzo. «Esperamos que la velada fuera de tu agrado», añadió con cortesía. «Fue inolvidable», dijo Carlos aceptando la taza. «Pero hemos venido a hablar de algo que va mucho más allá de una buena fiesta». Valentina, como siempre, se disponía a marcharse tras cumplir su papel, pero esta vez Roberto la detuvo con un gesto. «Quédate, por favor. Lo que vamos a tratar también te afecta directamente». Augusto, que ya empezaba a sentirse incómodo desde que entraron, removió su postura en el sillón. Estaba claro que no le resultaba fácil ver a su empleada incluida en conversaciones de negocios de alto nivel. «Estuvimos hablando de ti anoche, Valentina», continuó Roberto. «Carlos y yo creemos que sería una auténtica pérdida que alguien como tú siga tan lejos del mundo empresarial. Es muy generoso por vuestra parte», dijo ella con tono neutro, pero su mente ya estaba procesando todo. «No es generosidad, es visión», añadió Carlos, tomando la palabra. «Estamos montando un fondo de inversión centrado en mercados emergentes de Latinoamérica y necesitamos a alguien como tú, con experiencia real, visión estratégica y conexiones internacionales. El puesto es de directora ejecutiva. Salario, 500.000 al año». Roberto terminó de exponer la oferta. 500.000, murmuró Augusto, sintiendo cómo se le helaba la sangre. Era más de lo que había pagado a Valentina en 2 décadas. «Además», continuó Roberto, «tenemos contactos en Londres, en París. Podrías recuperar tus redes en Europa en cuestión de meses. En 2 años estarías exactamente donde mereces estar». Valentina permaneció en silencio unos instantes. Procesaba cada palabra con la mente fría de una estratega, aunque por dentro su mundo temblara. Augusto, en cambio, estaba lívido. Sabía que estaba a punto de perder algo que nunca supo valorar, la persona más brillante que había tenido cerca. «Es una oferta excepcional», dijo finalmente Valentina, con la calma de quien lo ha pensado profundamente. «Pero necesito un par de días para pensarlo». «Por supuesto», dijo Carlos sonriendo, pero con una mirada de urgencia. «Pero no tardes mucho. Oportunidades así no aparecen todos los días». Cuando se marcharon, la mansión quedó en un silencio pesado, un silencio que gritaba. Augusto comenzó a caminar por la sala como un león enjaulado, los nervios haciéndole girar en círculos. 500.000,
murmuró más para sí que para ella, respondió Valentina mientras recogía las tazas vacías. Más merecidos que cualquiera que hayas pagado en esta casa. Es una cifra justa para ese puesto, Valentina. Sobre lo que te propuse ayer, podemos renegociarlo, ajustar los términos, dijo Augusto con tono esperanzado. Ella se detuvo con la bandeja aún en las manos. Lo miró sin vacilar. ¿Me estás ofreciendo algo ahora porque tienes miedo de que acepte su propuesta? No, contestó él. No lo haces porque reconozcas mi valor. Lo haces porque temes perderme. Lo sabes tú y lo sé yo. Augusto bajó la mirada. No podía negar la verdad, porque esa verdad lo estaba devorando. Reconozco tu valor, susurró ahora. ¿Y dónde estaba ese reconocimiento durante los últimos 3 años? Silencio. Y ese silencio fue la única respuesta que Augusto tuvo para darle. Valentina seguía ordenando la habitación, pero cualquiera que la observara un poco de cerca notaría que su mente estaba muy lejos de allí. Algo le rondaba la cabeza. Entonces, sin previo aviso, se detuvo y preguntó, ¿puedo hacerte una pregunta? Augusto, aún confundido por todo lo que estaba pasando esos días, asintió sin pensarlo. ¿Por qué me invitaste a la fiesta? Quiero decir, ¿cuál era exactamente tu plan? Él dudó, pero luego, como si sintiera que ya no tenía sentido mentir, se sinceró. Quería que te sintieras fuera de lugar. Me imaginé que mis invitados te verían como la empleada que intentaba aparentar lo que no era, que se reirían por dentro. Esperaba que esa sensación de vergüenza te hiciera recordar tu sitio, o al menos el que yo pensaba que ocupabas. Valentina lo miró sin sorpresa, solo con una extraña paz. Gracias por ser sincero, dijo con calma. Terminó de colocar lo último en su sitio y se dirigió hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró y lo miró de frente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Roberto? Entre tú y Carlos también, si me apuras. Augusto no dijo nada. Esperaba. Ellos ven potencial en las personas y quieren impulsarlo, continuó ella con seguridad. Tú, en cambio, ves amenazas y haces todo lo posible por neutralizarlas. Esa es la gran diferencia entre los verdaderos líderes y quienes solo acumulan riqueza. Ese mismo día por la tarde, mientras Augusto estaba fuera en reuniones, Valentina recibió una visita inesperada. Marina Tavares apareció en la puerta con su elegancia habitual, pero esta vez su expresión era firme, casi urgente. Espero no estar interrumpiendo, dijo. En absoluto. Adelante, respondió Valentina, abriéndole paso. Ambas se sentaron en la misma sala donde hacía solo unas horas Roberto y Carlos le habían hecho una propuesta que podía cambiarle la vida. Quiero contarte algo, empezó Marina. Hace 15 años, yo era solo profesora de arte en una escuela pública. Conocí a mi marido cuando era diputado, aún lejos de ser ministro. Recuerdo que cada vez que lo acompañaba a reuniones políticas me sentía pequeña, fuera de lugar, como si no encajara en ese mundo de trajes y palabras grandes. Valentina se inclinó hacia adelante, interesada. Y entonces una mujer me dijo algo que nunca olvidé. Marina, no necesitas encoger tu luz para que otros brillen. Tu inteligencia, tu sensibilidad, tu conocimiento también tienen valor. Marina sonrió emocionada. Esa mujer era tu madre, Sofía Rossi. Me lo dijo en una cena benéfica. Y desde aquel día cambió la forma en que me veía a mí misma. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Hacía tanto que nadie mencionaba a su madre con tanto cariño y respeto. Mi madre siempre supo cómo elevar a los demás, dijo ella en voz baja. Y ahora tú estás haciendo lo mismo, dijo Marina acercándose un poco. Anoche vi a la hija de Sofía Rossi resurgir con fuerza. No permitas que nadie te haga creer que tienes que conformarte con menos de lo que vales. A las 6 de la tarde, Augusto regresó a la mansión. Encontró a Valentina en la biblioteca, absorta en un libro de economía internacional. Vestía algo sencillo, pero el cabello suelto, los pies cruzados, la mente concentrada. ¿Estás estudiando?, preguntó él, intentando sonar casual. Ella cerró el libro con suavidad y lo miró. Estoy poniéndome al día con las nuevas políticas comerciales de la Unión Europea. Si acepto la propuesta de Roberto y Carlos, necesito estar actualizada. Si aceptas, repitió él casi con ansiedad. Quiero proponerte algo, dijo con calma. Dame una semana, solo una semana. Quiero mostrarte lo que puedo aportar a tu empresa. No como empleada, como consultora. Augusto se quedó pensativo. Ella continuó. Si al final de esas semanas sigues sin ver mi valor, aceptaré la oferta de Roberto sin mirar atrás. Pero si lo ves, entonces hablaremos de trabajar como iguales de verdad. Él la miró con una mezcla de respeto y miedo. Esa mujer ya no era la misma. De acuerdo, dijo con un hilo de voz, pero con una condición. Durante esa semana no limpiarás ni servirás café. Solo trabajarás como consultora. Valentina sonrió. Y fue una sonrisa de verdad.
La primera que Augusto le veía en 3 años. Se estrecharon la mano, y en ese instante ambos supieron que nada volvería a ser como antes. La asistenta había muerto la noche de la fiesta. Quien estaba allí ahora era Valentina Rossi. Una mujer decidida a demostrar que los verdaderos fénix no solo resucitan de sus cenizas, sino que lo hacen más fuertes. El lunes comenzó a las 7 en punto, puntual, como siempre. Valentina estaba sentada en la oficina principal de Augusto, rodeada de montones de documentos financieros. Había pedido acceso a todos los informes de los últimos 5 años de Belmont Construcoes. Augusto la observaba desde la puerta, incómodo, nervioso, como si temiera que algo que ella dijera pudiera cambiarlo todo. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó él, disimulando mal la inquietud que le recorría. Ella levantó la vista con expresión firme, sin perder la compostura. ¿Puedo hablarte con total franqueza?, le preguntó sin rodeos. Por supuesto, respondió él, aunque ya intuía que la respuesta que vendría no sería fácil. Tu empresa lleva 3 años estancada. El crecimiento es prácticamente inexistente. El año pasado perdiste 2 contratos clave y sigues repitiendo estrategias de inversión que funcionaban en 2015, pero que ya no tienen sentido en 2024. Las palabras fueron como un mazazo directo a su pecho. Augusto lo sabía en el fondo, pero escuchar todo eso de la boca de Valentina, tan clara y precisa, le dolió más de lo que había anticipado. ¿Y qué harías tú?, preguntó, intentando mantener el control, aunque su voz traicionaba algo de desesperación. Valentina se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad. Había tomado una decisión. Primero, diversificar. La construcción civil nacional está saturada. Segundo, innovar. La sostenibilidad ya no es una opción, es una exigencia. Y tercero, buscar alianzas internacionales. Se giró hacia él, fijando su mirada en los ojos de Augusto. Pero antes de darte soluciones, necesito entender una cosa. ¿Por qué tomas decisiones tan conservadoras? Tienes capital, tienes reputación, tienes infraestructura. ¿Por qué actúas con miedo? Hubo un largo silencio en la sala, uno incómodo, cargado de tensión. Augusto, finalmente, suspiró, como si estuviera a punto de soltar un peso que había estado cargando durante años. Porque tengo miedo, admitió, la voz quebrada. Miedo de perderlo todo. Como le pasó a mi padre, como les pasó a otros empresarios que apostaron fuerte y perdieron. Valentina lo miró con una mezcla de comprensión y firmeza. Entiendo, dijo con voz suave, pero esa es la diferencia. Tu padre apostó cuando ya estaba contra las cuerdas. Tú podrías hacerlo desde la estabilidad. No estás jugando para ganar, estás jugando para no perder. Volvió a la mesa y desplegó unos documentos frente a él. Voy a enseñarte algo en las próximas 2 horas que puede cambiar esa forma de ver tu negocio, pero solo si estás dispuesto a escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, Augusto estaba dispuesto a escuchar. Valentina desplegó un plan ante el que dejó a Augusto sin palabras. Literalmente, con la boca abierta. Era una propuesta de expansión para mercados emergentes de América Latina, centrada en la construcción sostenible y viviendas sociales. El plan incluía asociaciones con gobiernos locales, financiamiento externo y tecnologías innovadoras. Todo encajaba. Cada pieza tenía sentido. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó él, aún asombrado, procesando lo que acababa de escuchar. Con mi padre en Harvard, respondió Valentina sin dudar. Hice un MBA con 22 años, pero sobre todo, aprendí gestionando la empresa familiar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Información que habrías tenido si alguna vez te hubieras molestado en hablar con la mujer que limpiaba tu casa los martes. Ese mismo día, Valentina organizó una videollamada con 3 posibles socios internacionales, todos conocidos de su etapa en Ross Industries. Augusto la observaba fascinado. Ella hablaba inglés y español con una fluidez impresionante, manejando los hilos de la conversación con una facilidad que hacía que los demás se sintieran pequeños a su lado. Se dirigió al empresario mexicano con una naturalidad impresionante. Entiendo su preocupación por los plazos, pero estoy convencida de que podemos encontrar una solución que beneficie a ambas partes. En solo 40 minutos, Valentina había conseguido una reunión presencial en Ciudad de México para la semana siguiente y el interés preliminar en un proyecto valorado en $2 millones. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó Augusto, aún sin poder creer lo que estaba presenciando. Luis Martínez y yo fuimos socios en un proyecto en Chile hace 8 años. Él perdió todo. Después me buscó, y aunque ya no pudimos trabajar juntos, siempre mantuvimos el respeto profesional. Cerró el portátil con calma, como si todo esto fuera lo más natural del mundo. Las relaciones verdaderas sobreviven a las crisis económicas. Y a él no le importa si pasé 3 años limpiando casas. Lo miró con una mezcla de compasión y firmeza.
En el mundo empresarial internacional, lo que cuenta es la competencia, la integridad y los resultados. No importa si pasaste 3 años limpiando o 3 años en la cima. Lo que importa es si sabes hacer el trabajo. El miércoles Valentina presentó un análisis minucioso de la competencia. Con gráficos y datos actualizados, expuso las debilidades de las otras empresas y las oportunidades que Augusto había ignorado. Santos Construcción está con serios problemas de liquidez. La semana pasada perdieron un contrato de 50 millones. Es el momento perfecto para adelantarse y acercarse a sus clientes. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Augusto, incrédulo. Esa información no es pública. Valentina sonrió con un brillo en los ojos, esa mirada que solo aquellos que han estado en el terreno realmente entienden. Patricia Santos fue mi compañera en Harvard. Todavía hablamos de vez en cuando. Augusto negó con la cabeza, impresionado. Tienes una red de contactos que yo no lograría ni en 20 años. 30, corrigió ella, y algunos de esos contactos nunca estarían a tu alcance por mucho tiempo que pasara. ¿Por qué no?, preguntó él, curioso. Porque son personas que valoran el carácter más que el dinero. Y el carácter no se construye en una tarde. El jueves, Valentina organizó una reunión con todos los responsables de departamento. Augusto la observaba en silencio mientras ella tomaba el control de la sala con una seguridad que desarmaba incluso a los empleados más veteranos. El departamento de ingeniería sigue usando tecnología de hace 10 años, le dijo al gerente responsable sin rodeos. Mientras tanto, nuestros competidores ya trabajan con construcción modular e impresión 3D. Pero esas inversiones cuestan millones, protestó el hombre. Y no invertir nos cuesta decenas de millones en contratos perdidos, replicó Valentina sin dudar. Estás pensando en costes, no en oportunidades. Se volvió al gerente financiero. Tenemos 5 millones parados en fondos de bajo rendimiento. Ese dinero podría financiar la modernización del área técnica. Pero sería un riesgo, intervino él. Todo es un riesgo, dijo Valentina con calma. La diferencia está en si eliges riesgos que te pueden multiplicar los ingresos o la certeza de quedarte estancado hasta que la competencia te borre del mapa. Augusto no dijo nada. Observaba, porque era consciente de algo incómodo. Valentina, en una semana, estaba haciendo lo que él no había conseguido en años. Al terminar la reunión, ya a solas, se atrevió a preguntar lo que lo había estado rondando en la cabeza. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas después de cómo te traté? Valentina ordenaba unos papeles sobre la mesa cuando respondió sin mirarlo. Porque también es una prueba para mí. En estos 3 años llegué a dudar de mí misma, de mis habilidades. Me preguntaba si aún sabía analizar mercados, negociar, liderar. Esta semana me está demostrando que no he perdido nada. Al contrario. Haber reconstruido mi vida desde cero me dio algo que no tenía, la perspectiva de quien ha aprendido que la supervivencia desarrolla habilidades que la comodidad nunca te da. Hizo una pausa. Aprendí a ser resiliente, adaptable y humilde. Y eso me ha hecho una empresaria mejor que la que era con 25 años. El viernes, Valentina entregó un informe de 40 páginas. No era cualquier cosa. Era una reestructuración completa de la empresa, desde operaciones internas hasta estrategias de expansión global. Con este plan puedes aumentar los ingresos un 300% en 2 años, dijo, entregándole la copia impresa. Lo que encontró Valentina esa mañana no fue solo un nuevo comienzo, sino una reafirmación de que los verdaderos fénix no solo resucitan de sus cenizas, sino que lo hacen más fuertes. La mujer que estaba ahora frente a Augusto era la misma que había sido ignorada y menospreciada durante 3 años, pero ahora era alguien diferente, alguien decidida a demostrar que podía transformar lo que parecía perdido en una oportunidad invaluable. El lunes comenzó a las 7 en punto. Valentina estaba sentada en la oficina principal de Augusto, rodeada de montones de documentos financieros. Había pedido acceso a todos los informes de los últimos 5 años de Belmont Construcoes. Augusto la observaba desde la puerta, incómodo, con los nervios a flor de piel. Sabía que ella estaba cerca de descubrir cosas que él ya temía. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó, disimulando mal la inquietud que lo recorría. Ella levantó la vista, fija en él, con una expresión firme y directa. ¿Puedo hablarte con total franqueza?, preguntó, sin rodeos, casi como una declaración de intenciones. Por supuesto, respondió él, algo más relajado, pero con la sensación de que las palabras que seguirían no serían fáciles de escuchar. Tu empresa lleva 3 años estancada. El crecimiento es prácticamente inexistente. El año pasado perdiste 2 contratos clave y sigues repitiendo estrategias de inversión que funcionaban en 2015, pero que ya no tienen sentido en 2024. Las palabras cayeron sobre él como una pesada losa. Lo sabía en el fondo, pero escuchar esa verdad de la boca de Valentina, tan clara y precisa, le dolió como un golpe directo al corazón.
¿Y qué harías tú?, preguntó, intentando mantener la compostura, aunque su voz traicionaba la preocupación. Valentina se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia la ciudad. Primero, diversificar. La construcción civil nacional está saturada. Segundo, innovar. La sostenibilidad ya no es una opción, es una exigencia. Y tercero, buscar alianzas internacionales. Se giró hacia él, fijando su mirada en sus ojos. Pero antes de darte soluciones, necesito entender una cosa. ¿Por qué tomas decisiones tan conservadoras? Tienes capital, tienes reputación, tienes infraestructura. ¿Por qué actúas con miedo? Hubo un largo silencio en la sala. Augusto, finalmente, suspiró, como si dejara salir un peso que había estado cargando demasiado tiempo. Porque tengo miedo, admitió, la voz quebrada. Miedo de perderlo todo. Como le pasó a mi padre, como les pasó a otros empresarios que apostaron fuerte y perdieron. Valentina lo miró con una mezcla de comprensión y firmeza. Entiendo, dijo con voz suave, pero esa es la diferencia. Tu padre apostó cuando ya estaba contra las cuerdas. Tú podrías hacerlo desde la estabilidad. No estás jugando para ganar, estás jugando para no perder. Volvió a la mesa y desplegó unos documentos frente a él. Voy a enseñarte algo en las próximas 2 horas que puede cambiar esa forma de ver tu negocio, pero solo si estás dispuesto a escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, Augusto estaba dispuesto a escuchar. Valentina desplegó un plan ante el que dejó a Augusto sin palabras. Literalmente, con la boca abierta. Era una propuesta de expansión para mercados emergentes de América Latina, centrada en la construcción sostenible y viviendas sociales. El plan incluía asociaciones con gobiernos locales, financiamiento externo y tecnologías innovadoras. Todo encajaba. Cada pieza tenía sentido. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó él, aún asombrado. Con mi padre en Harvard, respondió Valentina sin dudar. Hice un MBA con 22 años, pero sobre todo, aprendí gestionando la empresa familiar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Información que habrías tenido si alguna vez te hubieras molestado en hablar con la mujer que limpiaba tu casa los martes. Ese mismo día, Valentina organizó una videollamada con 3 posibles socios internacionales, todos conocidos de su etapa en Ross Industries. Augusto la observaba fascinado. Ella hablaba inglés y español con una fluidez impresionante, manejando los hilos de la conversación con una facilidad que hacía que los demás se sintieran pequeños a su lado. Se dirigió al empresario mexicano con una naturalidad impresionante. Entiendo su preocupación por los plazos, pero estoy convencida de que podemos encontrar una solución que beneficie a ambas partes. En solo 40 minutos, Valentina había conseguido una reunión presencial en Ciudad de México para la semana siguiente y el interés preliminar en un proyecto valorado en $2 millones. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó Augusto, aún sin poder creer lo que estaba presenciando. Luis Martínez y yo fuimos socios en un proyecto en Chile hace 8 años. Él perdió todo. Después me buscó, y aunque ya no pudimos trabajar juntos, siempre mantuvimos el respeto profesional. Cerró el portátil con calma, como si todo esto fuera lo más natural del mundo. Las relaciones verdaderas sobreviven a las crisis económicas. Y a él no le importa si pasé 3 años limpiando casas. Lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. En el mundo empresarial internacional, lo que cuenta es la competencia, la integridad y los resultados. No importa si pasaste 3 años limpiando o 3 años en la cima. Lo que importa es si sabes hacer el trabajo. El miércoles Valentina presentó un análisis minucioso de la competencia. Con gráficos y datos actualizados, expuso las debilidades de las otras empresas y las oportunidades que Augusto había ignorado. Santos Construcción está con serios problemas de liquidez. La semana pasada perdieron un contrato de 50 millones. Es el momento perfecto para adelantarse y acercarse a sus clientes. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Augusto, incrédulo. Esa información no es pública. Valentina sonrió con un brillo en los ojos, esa mirada que solo aquellos que han estado en el terreno realmente entienden. Patricia Santos fue mi compañera en Harvard. Todavía hablamos de vez en cuando. Augusto negó con la cabeza, impresionado. Tienes una red de contactos que yo no lograría ni en 20 años. 30, corrigió ella, y algunos de esos contactos nunca estarían a tu alcance por mucho tiempo que pasara. ¿Por qué no?, preguntó él, curioso. Porque son personas que valoran el carácter más que el dinero. Y el carácter no se construye en una tarde. El jueves, Valentina organizó una reunión con todos los responsables de departamento. Augusto la observaba en silencio mientras ella tomaba el control de la sala con una seguridad que desarmaba incluso a los empleados más veteranos. El departamento de ingeniería sigue usando tecnología de hace 10 años, le dijo al gerente responsable sin rodeos.
Mientras tanto, nuestros competidores ya trabajan con construcción modular e impresión 3D. Pero esas inversiones cuestan millones, protestó el hombre. Y no invertir nos cuesta decenas de millones en contratos perdidos, replicó Valentina sin dudar. Estás pensando en costes, no en oportunidades. Se volvió al gerente financiero. Tenemos 5 millones parados en fondos de bajo rendimiento. Ese dinero podría financiar la modernización del área técnica. Pero sería un riesgo, intervino él. Todo es un riesgo, dijo Valentina con calma. La diferencia está en si eliges riesgos que te pueden multiplicar los ingresos o la certeza de quedarte estancado hasta que la competencia te borre del mapa. Augusto no dijo nada. Observaba, porque era consciente de algo incómodo. Valentina, en una semana, estaba haciendo lo que él no había conseguido en años. Al terminar la reunión, ya a solas, se atrevió a preguntar lo que lo había estado rondando en la cabeza. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas después de cómo te traté? Valentina ordenaba unos papeles sobre la mesa cuando respondió sin mirarlo. Porque también es una prueba para mí. En estos 3 años llegué a dudar de mí misma, de mis habilidades. Me preguntaba si aún sabía analizar mercados, negociar, liderar. Esta semana me está demostrando que no he perdido nada. Al contrario. Haber reconstruido mi vida desde cero me dio algo que no tenía, la perspectiva de quien ha aprendido que la supervivencia desarrolla habilidades que la comodidad nunca te da. Hizo una pausa. Aprendí a ser resiliente, adaptable y humilde. Y eso me ha hecho una empresaria mejor que la que era con 25 años. El viernes, Valentina entregó un informe de 40 páginas. No era cualquier cosa. Era una reestructuración completa de la empresa, desde operaciones internas hasta estrategias de expansión global. Con este plan puedes aumentar los ingresos un 300% en 2 años, dijo, entregándole la copia impresa. Roberto Castellano y Carlos Montenegro esperaban en la recepción, acompañados de otras personalidades del mundo empresarial que Valentina reconoció al instante. Roberto se acercó con una sonrisa amplia y segura. Llegamos puntuales, dijo, sin dejar de mirarla con una curiosidad evidente. ¿Por qué? Preguntó Valentina con una sonrisa sutil, como si ya supiera la respuesta. Para la reunión que programamos hace 3 semanas sobre la fusión de nuestras empresas de inversión, respondió Roberto, dándole un toque de seriedad a su tono. Valentina y Augusto intercambiaron una mirada cómplice, el tipo de mirada que solo pueden compartir quienes han recorrido juntos el mismo camino. Durante las últimas semanas, habían explorado la idea de una alianza estratégica que podría cambiarlo todo, convertir a Belmont Roche de una firma regional en un jugador global. Era un salto audaz, ambicioso, casi un sueño por alcanzar. Valentina no pudo evitar sonreír mientras los 3 se dirigían hacia la sala de reuniones principal. Pasaron 3 horas intensas, rodeados de gráficos, informes, proyecciones y debates. Al final, el resultado fue mucho más grande de lo que todos habían imaginado, un consorcio internacional dedicado al desarrollo sostenible con un capital inicial de $100 millones. Valentina sería la presidenta ejecutiva, Augusto tomaría el puesto de director de operaciones, Roberto estaría al mando de las inversiones, y Carlos se encargaría de las relaciones con gobiernos. Es casi surrealista, comentó Carlos durante la pausa del café. Hace un año estabas en un lugar completamente distinto, y ahora lideras uno de los proyectos de desarrollo más grandes de Latinoamérica. A veces la vida nos coloca justo donde necesitamos estar para aprender lo que debemos aprender, respondió Valentina con una sonrisa cálida. Y lo que aprendiste es que la caída libre también puede ser vuelo, si sabes usar tus alas. Cuando todos se fueron y Valentina quedó sola en la oficina, abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto que había guardado desde su primer día como socia. Era la misma foto que había encontrado en la biblioteca de Augusto, una imagen de una revista de sociedad donde ella aparecía como una de las mujeres más elegantes de la alta sociedad brasileña. Pero esta vez había algo más. Una segunda foto estaba pegada a la primera. Era un artículo reciente de Forbes titulado El renacer de Valentina Rossi, de heredera perdida a empresaria innovadora. En la imagen, Valentina estaba en un proyecto en México, con casco y chaleco, supervisando la construcción de viviendas para familias con pocos recursos. Las 2 fotografías contaban la misma historia, pero desde ángulos muy diferentes. En la primera, la elegancia la daba la ropa cara y el lujo. En la segunda, la dignidad de un trabajo con propósito y significado. Sonó el teléfono. Era Elena, la costurera italiana que le había prestado aquel vestido rojo en la fiesta que lo cambió todo. Bambina, vi el artículo en Forbes y no puedo evitar llorar de alegría. Elena, fuiste clave en todo esto, respondió Valentina, sin contener una sonrisa de gratitud. No exageres, contestó Elena con modestia. Solo te presté el vestido. El valor para ponértelo fue tuyo. Colgó y Valentina miró por la ventana justo cuando vio a Augusto salir del edificio.
Él también había cambiado mucho en estos meses. Se hablaba de él como un líder más humano, un empresario ético, una persona generosa. No era solo Valentina quien había cambiado. Eran las 7 de la tarde cuando Carla apareció con un sobre que le entregó un mensajero en moto. Aquí está, señorita. Es urgente. Valentina abrió el sobre y encontró una elegante invitación con el membrete de la Fundación Empresarial Brasileña. La invitaban a recibir el premio a Empresaria del Año en una ceremonia que se celebraría en el mismo hotel donde años atrás ella había organizado eventos benéficos como heredera de la familia Rossi. El círculo se cerraba, pero esta vez, cuando subiera al escenario, no sería como alguien que heredó un legado. Sería como quien lo construyó desde cero, que tocó fondo y volvió a la cima solo con sus propias manos y su mente. La mujer que subía a ese escenario era infinitamente más fuerte que la heredera mimada que lo había perdido todo años atrás. La ceremonia tuvo lugar 3 semanas después en el Gran Hotel Copacabana, el mismo lugar donde Valentina había organizado algunos de los eventos benéficos más importantes de la década. Ironía del destino, justicia poética. Valentina llegó con un vestido azul marino diseñado por Elena Marchetti, quien insistió en crear algo especial para la ocasión. No era un vestido ostentoso como los de diseñador que había llevado antes, pero tenía algo mucho más auténtico. Cada puntada reflejaba cariño y fe en su camino. Augusto la acompañaba con un smoking clásico, elegante, pero visiblemente nervioso. Estaba acostumbrado a verla dirigir reuniones y cerrar contratos millonarios, pero esta noche era diferente. Era el reconocimiento público a la transformación de ambos. ¿Nervioso?, preguntó Valentina mientras subían la escalinata principal. Curioso, respondió él. La última vez que estuve aquí, eras otra persona. Quiero ver cómo te sientes volviendo, siendo quien eres ahora. El salón estaba repleto de la élite empresarial del país. Muchos rostros le resultaban familiares de su época con los Rossi. Otros eran nuevos, personas que solo conocían su historia por los medios en estos últimos meses. Pero todos la miraban con respeto genuino, no con la mirada morbosa de quien observa una tragedia. Marina Tavares fue de las primeras en acercarse. Querida Valentina, qué noche tan especial. Tu madre estaría radiante de verte recibir este premio. Gracias, Marina. Gracias por recordarme quién fui en mi adolescencia, respondió ella con emoción. Roberto Castellano y Carlos Montenegro llegaron poco después, acompañados de sus esposas y algunos de los inversionistas más importantes del país. Abel Ross se ha convertido en el caso de éxito más comentado del mercado, comentó Roberto. Todos quieren conocer a la mujer detrás de esta transformación. Tengo que confesar algo, dijo Roberto con sinceridad. Cuando te ofrecí aquel puesto en mi empresa, creí que estabas siendo generoso. Ahora me doy cuenta de que me hiciste un favor al rechazarlo. Lo que tú y Augusto habéis construido es muchísimo más grande que cualquier cosa que yo podría haber hecho. A veces el mejor camino no es el más obvio, respondió Valentina. Necesitaba demostrarme que aún podía levantar algo desde cero. La ceremonia comenzó a las 8 de la tarde. Valentina fue la última en ser llamada al escenario. El gran cierre de la noche. La presentadora empezó a contar su historia y ella sintió una mezcla inédita de orgullo y humildad. Valentina Rossi representa lo mejor del emprendimiento brasileño, dijo la voz en el micrófono. Una mujer que enfrentó la adversidad más dura y la convirtió en aprendizaje, la caída en impulso para volar más alto. Cuando subió a recibir el trofeo, Valentina miró al público y vio cientos de rostros llenos de admiración sincera. Al fondo identificó a algunos empleados de Belmont Ross que habían venido a honrarla. Y en la primera fila, Augusto aplaudía con una sonrisa orgullosa. Al tomar el micrófono para su discurso, Valentina empezó: mi primer impulso fue negarme a aceptar este premio. ¿Cómo podría alguien que pasó 3 años limpiando casas recibir un reconocimiento por excelencia empresarial? Un murmullo recorrió la sala. Muchos conocían su historia, pero pocos esperaban que fuera tan honesta sobre su pasado reciente. Pero entonces comprendí que esa era precisamente la razón para aceptarlo. Este premio no celebra solo el éxito. Celebraba la capacidad humana para empezar de nuevo, para reinventarse, para convertir lo que parecía un final en un punto de partida inesperado. Hizo una pausa, mirando fijamente a Augusto. En estos últimos meses he aprendido que el liderazgo, el éxito verdadero, no consiste en dominar a los demás, sino en usar ese poder para elevarlos. Uno de los hombres más importantes en su camino estaba allí, delante de todos, y representaba a la perfección esa transformación. Augusto Belmont cometió errores conmigo. Sí, pero también tuvo el valor de reconocerlos y la sabiduría para cambiar. Hoy somos socios, no solo en los negocios, sino en la misión de demostrar que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que dejamos en el mundo. El público estalló en un aplauso sincero. Valentina alzó el trofeo, pero no como un triunfo individual.
Aquel símbolo representaba una metamorfosis colectiva, una segunda oportunidad, perdón y crecimiento compartido. Tras la ceremonia, durante el cóctel, decenas de personas se acercaron, jóvenes emprendedores buscando consejos, inversores interesados en alianzas, periodistas pidiendo entrevistas. Pero la conversación que más la conmovió fue con una chica de unos 25 años que se presentó tímidamente como Sofía. La señorita Ross quería darte las gracias. Gracias por enseñarme que se puede empezar de cero. Perdí todo hace 2 años, cuando la empresa familiar quebró. Desde entonces he trabajado como camarera para salir adelante. Tu historia me ha dado la esperanza de volver a emprender. Valentina le tomó la mano, viéndose reflejada en aquella joven, recordando quién era ella hace 3 años. Otra Sofía. Te doy un consejo, le dijo. No esperes volver a ser quien eras antes. Trabaja para convertirte en quien puedes llegar a ser. La adversidad que enfrentas ahora te está dando lecciones que nunca aprenderías en la comodidad. Utilízala como ventaja. Empezar de cero cuando lo has perdido todo. Hacerlo con dignidad. Aceptar cualquier trabajo honesto y hacerlo bien. Observar, aprender, crear vínculos reales. Y sobre todo, no dejar que las circunstancias definan quién eres en tu interior. Valentina sacó una tarjeta de su bolso. Búscame el lunes, le dijo. Quizá en nuestra empresa haya un lugar para alguien con ganas de empezar otra vez. Cuando la fiesta terminó, Valentina y Augusto salieron juntos del hotel. Afuera, la noche carioca era hermosa, con una suave brisa marina. Gracias, dijo Augusto. ¿Por qué?, preguntó ella. Por darme la oportunidad de ser mejor persona. Por no juzgarme por mis errores. Por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. Caminaron en silencio por la acera de Copacabana. Valentina miró el océano y pensó en las veces que había caminado esa misma playa en los últimos 3 años, sintiéndose perdida y sin rumbo. Augusto, te puedo confesar algo, dijo. Durante mucho tiempo te odié, no solo por cómo me tratabas, sino porque representabas todo lo que había perdido. Tenías todo lo que yo quería, dinero, estatus, respeto. Y ahora me doy cuenta de que me diste algo mucho más valioso que todo, la oportunidad de descubrir quién soy de verdad. Cuando desaparecen las apariencias, dijo Valentina mirando al mar. En estos 3 años aprendí que mi fuerza no estaba en mi cuenta bancaria ni en mi apellido. Está en algo mucho más profundo. Se detuvieron frente al hotel donde todo comenzó, en aquella fatídica fiesta. Si pudieras volver atrás, preguntó Augusto, ¿cambiarías algo? Valentina pensó un momento antes de responder. Cambiaría cómo murieron mis padres, cambiaría el dolor. Eso fue lo que sentí cuando lo perdí todo. Pero los demás no lo entendían, porque todo lo que sucedió me trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde debo estar. 6 meses después, Valentina estaba en la oficina leyendo una carta que había llegado aquella mañana. Era de Sofía, la joven que conoció en la ceremonia. Ha sido ascendida a gerente de proyectos especiales en Belmont Rossi y ahora coordina la apertura de una nueva sucursal en Portugal. Has creado un monstruo, bromeó Augusto, leyendo la carta por encima de su hombro. En 6 meses también querrás ser tu socia. Sería un honor, sonrió Valentina. El mundo necesita más gente dispuesta a empezar de cero. Guardó la carta en el cajón, junto a las fotos que contaban su historia. Pero ahora había una tercera imagen. Era de la inauguración de un hospital pediátrico en Chile, financiado íntegramente con las ganancias de Belmont Rossi. En la foto, Valentina cortaba la cinta, rodeada de niños sonrientes. Era la imagen perfecta de en quien se había convertido, no solo una empresaria exitosa, sino alguien que usó ese éxito para dejar una huella positiva en el mundo. Fuera de la ventana, la ciudad se extendía como un océano infinito de posibilidades. Y Valentina Rossi, la mujer que había tocado fondo y había vuelto a subir a la cima, sonrió sabiendo que lo mejor de su historia aún estaba por escribirse. Porque cuando aprendes que puedes sobrevivir a la caída libre, descubres que en realidad puedes volar. ¿Te gustó el vídeo? Entonces aprovecha para suscribirte al canal y no perderte nada de lo que viene. Dale like para ayudar y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Me encanta conocer tu opinión. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.